Volvemos en este segundo Congreso de Educación del Adulto y del Adolescente de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, que estamos transmitiendo en vivo para todos nuestros inscriptos al Congreso y para todas aquellas personas que deseen verlo a través de los canales informáticos, vamos a dedicar el panel a la ESI. La educación sexual integral constituye un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprende contenidos de distintas áreas curriculares abordados de manera transversal y/o en espacios específicos. Pero, ¿cuáles son aquellas políticas educativas que la ESI tiene en la ciudad y que se dan en la educación de adultos y adolescentes? Para abordar esta temática y reflexionar sobre estas experiencias en escuelas, contamos con unas presencias realmente importantes. El licenciado y profesor Adrián Mazzuglia, la licenciada Laura Barrios, representante de la Dirección General de la Mujer, y también vamos a contar con la experiencia ESI del CENS número 64 en conjunto con la Universidad de Buenos Aires y el Hospital Santoyani. Moderará esta mesa el profesor Cristian Caruso y les damos, para las consultas que puedan llevar adelante, un correo electrónico que es realmente muy útil: capacitaciondg, de Dirección General Mujer, @gmail.com. capacitaciondgmujer@gmail.com. Y antes de comenzar con el panel, contamos con la presencia del profesor Caponi, que viene a visitarnos y les va a dar un saludo a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias. No quiero sacarle mucho tiempo, solamente aprovechar la oportunidad para felicitar a todo el equipo que está armando este congreso tan importante y tan enriquecedor para las prácticas cotidianas. Así que es un orgullo enorme no solamente poder tener estos espacios de formación, sino el poder encontrarnos y que ese momento de encuentro sea para celebrar el trabajo que día a día hacen cada uno de ustedes por la escuela pública y por sus escuelas que conducen. Así que gracias y que le saquemos el mayor provecho a estos paneles de expertos y de propuestas que tienen en cada una de las escuelas y de los que nos vienen a visitar. Así que muchísimas gracias y sigamos fortaleciendo día a día la escuela pública. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian, voy a ser quien modere el panel de hoy. Gracias por haber elegido este panel, de las opciones que había. Antes de arrancar, hacemos como un preámbulo de algo que seguramente ya sepan, pero quizás los que están ahora viendo, porque se está transmitiendo en vivo en internet, no. Es un poco de cómo la modalidad vivió ESI desde sus arranques. Porque cuando se aprueba la ley de ESI y años después surgen los lineamientos curriculares, cuando se piensan los lineamientos curriculares se piensan por nivel, pero pensando que si hablo de nivel primario, estoy hablando de un chico de 5 o 6 años a 12, 13 años. Y cuando eso sucedió, hubo alguien de la modalidad levantando la mano diciendo: mirá, en una escuela primaria mía tengo a alguien de 17, que quizás ese contenido no sirve. La respuesta inicial fue: bueno, usar el diseño curricular de secundaria, que si es adolescente más o menos le va a servir. Y esa misma persona levantó la mano y dijo: sí, pero también esa persona de 17 cursa con alguien de 60, 2 hijos, 3 nietos. ¿Sirve ese diseño curricular de secundaria apuntado a adolescentes para? Eso es algo que al día de hoy ustedes siguen transitando. Y por supuesto fue la escuela quien fue la que produjo respuesta sobre cómo abordar la ESI, desde qué lugar y desde qué marco teórico y desde qué contenidos, para que tenga sentido dentro del aula. Porque no solo surge esto de qué contenidos trabajar, sino cómo trabajar esas diferencias que tienen en la escuela de personas con diversas trayectorias de vida, que claramente se ven cuando abordan los contenidos de alfabetización, pero hacen mucha más carne cuando abordan los otros contenidos vinculados a la educación sexual integral. Algo de todo esto anticipa un poco lo que vamos a ver hoy. Estoy spoileando algo de las exposiciones que vamos a ver en las mesas.
Y otro de los puntos que resulta necesario por lo menos decir, que toca transversal a la ESI, es que la modalidad adultos y adolescentes fue la primera, o fue la que siempre estuvo al cañón alojando a todas las personas trans y personas de disidencias que muchas veces se veían excluidas del sistema educativo y terminaban encontrando la posibilidad de ir a una escuela de la modalidad como el lugar que los recibía, pudiendo terminar sus estudios. Por suerte hoy hay cada vez más adolescencias y niñeces trans transitando escuelas sin verse en esa posibilidad de exclusión, pero sí destaco el trabajo que han hecho todos ustedes para alojar a esas personas en el tránsito por la escuela. Así que sin más preámbulos, pasamos a la exposición. La dinámica va a haber 3 exposiciones. La idea es que ustedes, si quieren hacer preguntas, va a haber un momento al final de preguntas y comentarios. Les pedimos que los escriban, levanten el papelito y alguien se va a acercar. Así desde la mesa podemos elegir de todas las preguntas las que sean más repetidas y trabajar sobre esas. Y a la vez los que estén viendo ahora por internet pueden escribir en el chat y también las vamos a tomar. A ese público también agradecemos a la provincia de Corrientes y a Sonia, que dirige la modalidad de la provincia, que están atentos a esta temática, que es tan complicada de trabajar tanto en la ciudad como en las distintas jurisdicciones, de cómo se aborda la ESI en la modalidad de jóvenes y adultos. Bien, vamos a arrancar, si les parece, como primera locución. Va a tener como 3 momentos las exposiciones. Un momento más a nivel macro, de pensar las políticas públicas de la ciudad vinculados a ESI. Después un segundo momento más la mirada institucional, de cómo es la gestión de la ESI a nivel institucional. Y luego una experiencia mucho más territorial de una escuela contando cómo en articulación con otras instituciones pudieron hacer un trabajo súper rico vinculado a la temática. Así que paso la palabra a Laura Barrios, que es psicóloga y que trabaja en la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Esa soy yo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por compartir este ratito a los que estamos acá y a los que están viéndonos desde lo digital. La idea de poder conversar un ratito hoy con ustedes era poder compartirles un poquito la visión que tiene la Dirección de la Mujer, vengo en representación de esta gran institución, cómo piensa la Dirección de la Mujer, la ESI, contarles un poquito los recursos y cómo la trabajamos desde la Dirección de la Mujer y las inquietudes que hoy se nos presentan. Es importante que nos pongamos de acuerdo también y compartir que nosotros consideramos la ESI como un eje de vida. Desde acá nos planteamos para todas las acciones que hacemos en lo cotidiano y en las propuestas que se vendrán a futuro. Dentro de nuestra visión, nuestra manera de trabajar con las comunidades, con las familias, con las instituciones, tenemos como principio rector que es la educación, la herramienta más potente para poder transformar y formar parte de modo activo de estos cambios que necesitamos ver en la sociedad y entre nosotras y nosotros mismos, de una sociedad donde la violencia forma parte de costumbres, de mandatos, de formas de estar y transicionarla a una sociedad en donde estemos en un ambiente libre de violencia y en un clima de respeto. Con respecto a pensar la ESI en adolescentes y en adultos, también creemos y formamos parte también de estas propuestas al considerar quizás que no muchas personas adultas o adultos o adolescentes tuvieron alguna formación en las temáticas que vincula la ESI, en entender las sexualidades de un modo más amplio, de los derechos de las personas, de entender las perspectivas de géneros, de manejarnos con un lenguaje que propicie estas acciones. Y consideramos y estamos convencidas de que esta temática formen parte de la vida adulta es crucial, no solamente para poder poner en juego nuestros pensamientos, nuestras creencias limitantes, sino también para desde esa oportunidad de mover un poquitito nuestras estructuras, animarnos a transitar nuestra vida adulta y acompañando infancias y adolescencias desde el paradigma actual. Muchas personas por ahí no tuvimos la oportunidad de que esta educación forme parte de nuestras enseñanzas. Un poquitito les comentamos cómo trabajamos dentro de la Dirección de la Mujer. La Dirección de la Mujer tiene 3 grandes ejes, 3 grandes gerencias. Una es la de asistencia a personas en situación de violencia. Acá nos encontramos con la línea 144, que es una línea anónima, gratuita, que funciona todo el día, las 24 horas del día. Es una línea de asesoramiento, no es una línea donde yo pueda llamar a hacer una denuncia, pero sí para hacer una consulta. Del otro lado hay un gran equipo, que es de las chicas que trabajan en la línea, que nos pueden asesorar, darnos información que necesitamos, hasta incluso decirnos qué documentación debemos presentar a un lugar si es que estamos en esa situación. Además de la línea, contamos con los CIMS, los Centros Integrales de la Mujer, que están distribuidos por toda Cava, en las comunas. Acá funciona un equipo interdisciplinario, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas. Obtenemos ahí un patrocinamiento jurídico gratuito y terapia gratuita para las personas que están en situación de violencia.
Además de esto, dentro de esta gran gerencia contamos con un programa que se llama Noviazgo sin Violencia y se trabaja con adolescentes intentando generar en la construcción de sus vínculos. Llamamos noviazgos como en un modo más general. Nos referimos también a cualquier vínculo que los adolescentes y las adolescentes hagan, a como se llame hoy, chongo, chonga, mi vínculo, mi relación, para que podamos intentar deconstruir, construir y generar unos vínculos sexoafectivos dentro de un paradigma actual, del respeto, del cuidado. Y además contamos con hogares y refugios. Además de esta gran gerencia, que es la de asistencia, hay otra gran gerencia que es la de fortalecimiento, que es de donde vengo yo, precisamente del área de capacitaciones. Cómo trabajamos estas nociones dentro de nuestra área es brindando talleres, cursos en distintos formatos, presenciales y virtuales. Por supuesto que durante la pandemia trabajamos casi todos virtual, pero ya hace tiempo que estamos presencial, pero seguimos ofreciendo los dos formatos. Se pueden comunicar con nosotros a través del primer mail que dijeron hace un ratito, o también desde el Instagram. Estos talleres que damos son... Nuestro eje principal es la educación, generar espacios de educación, de conversar, de poner nuestras dudas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras experiencias, siempre moderándonos en un clima de respeto, de empatía y cuidado por la experiencia de cada cual. Y además de trabajar en la educación, nuestra pata fuerte es la prevención de las violencias. Entonces damos los talleres y la formación en Ley Micaela. La Dirección de la Mujer es el área habilitada solamente para dar esta formación, que es de Ley Micaela. Damos talleres de prevención en violencia de género, en diversidad, en crianza respetuosa, con fuerte eje en herramientas para la crianza. Acá incluimos también maltrato infantil, abuso infantil. Siempre damos como ejercicios prácticos para que las familias puedan trabajar. Trabajamos también en comunicación no violenta, comunicación asertiva. Trabajamos también en violencia de género en el ámbito laboral, violencia laboral, los protocolos, masculinidades, micromachismos. ¿Cómo trabajamos nosotras? Nos contacta alguna institución, por lo general son tanto del sector privado como público, escuelas, ministerios, distintas instituciones del ámbito privado. Se contactan con la Dirección de la Mujer, hacemos un primer contacto que es o por mail, o por teléfono, o por WhatsApp, o por videollamada, como cada institución pueda combinar sus horarios. Hacemos una primera entrevista donde tratamos de ver qué situación está atravesando esta institución, qué requiere de nuestra área, si es nuestra área quien pueda brindar en ese momento esa capacitación y asesoramiento que necesitan. Después que establecemos un primer contacto, acordamos días, horarios, abrimos la agenda, cuántas personas, y muchas veces también nos pasa que las instituciones con las cuales nos solicitan que trabajemos en conjunto requieren temas específicos. Si está dentro del abanico de posibilidades que la DG Mujer en el área de capacitaciones puede brindar, acercamos estas propuestas y algunas veces también trabajamos propuestas en particulares que algún sector necesita. Algunas veces retomamos este contacto después de algunos meses con otro taller. Trabajamos muchos en colegios también, que es una gran oportunidad para trabajar con el grupo de docentes, para compartir también experiencias de lo que a ellos nos pasa. Trabajamos mucho también en hospitales, armando y creando en conjunto protocolos. El área de capacitaciones no es solamente un área es solamente una de las grandes áreas que tiene esta gran gerencia, que como les decía que es la de fortalecimiento. Tenemos otra área que es el observatorio, en donde ahí un grupo de colegas trabajan en investigación, en temas actuales, juntando estadísticas, buscando información, haciendo como un trabajo de campo. Hace un tiempito salió el documento de acoso callejero, que está en la página del gobierno de la ciudad, quien así quiere puede verlo. A propósito de este documento, se hizo muy visible la situación del acoso callejero, entendiendo este tipo de violencia y contextualizando, cambiando las creencias de lo que antes consideramos por ahí un piropo, y ya hace un tiempito importante lo consideramos acoso callejero. Tenemos dentro del gobierno de la ciudad el mensaje de texto 22676, que es un mensaje que yo puedo mandar si estoy en una situación de acoso, y del otro lado hay un grupo de profesionales que en ese momento me contienen, me dicen qué cosa puedo hacer y qué no puedo hacer en ese momento, pero además de funcionar como un mensaje donde hay otra persona al otro lado para contenernos, nos permite juntar información de en qué sectores, en qué horario, si es una estación de subte, de tren, de lo que sea, en qué lugares estamos más vulneradas las personas en cuanto a nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestra integridad. Y esto permite, en el caso de que fuera necesario, quizás reforzar la seguridad. Además de este área que se llama observatorio, también contamos con el programa que se llama Todas, que trabaja con mujeres migrantes en el ejercicio de que puedan hacer valer sus derechos, de que puedan vivir una vida plena, libre de violencias, sin discriminación.
Y además de todas estas áreas, tenemos otra área que se llama Delegadas en Comuna, donde funciona una representante de la Dirección de la Mujer en las comunas, a las cuales nos podemos acercar. Las delegadas de las comunas trabajan de modo articulado y en red con todas las instituciones de cada comuna, ¿no? Cada delegada trabaja con su comuna, abriendo red, intentando ver la demanda de la comuna que tiene ahí, qué problemas se presenta, cómo poder articular y generando esto un intercambio más cercano con las familias. Nuestro foco está puesto en que sea la educación este motor que nos impulsa a generar más conciencia y más intercambio con todas las personas que formamos parte de esta sociedad, intentando quizás en el medio acercarnos, alejarnos de los conceptos, amigarnos, pelearnos, usarlos, no usarlos, pero siempre que estemos con mayor conciencia y mayor predisposición a poder elegir qué calidad de vida queremos tener, vivir y qué vida queremos que suceda a nuestros hijos, hijas, a nuestros familiares y a la sociedad en su conjunto. Y uno de los interrogantes que se nos presenta en la DG Mujer, o la demanda que se acerca en estas fechas, que es más alta que tenemos, es situaciones de violencia digital. Muchas personas nos hacen consultas y se acercan denuncias vinculadas a este tema. Y es ahí el gran interrogante que como DG planteamos y proponemos para seguir pensando en conjunto, cómo la ESI también puede abarcar, expandir estas realidades que suceden para que las personas adultas tengamos cada vez mayor noción, mayor conciencia de nuestro cuerpo, de los límites, de los peligros que podemos llegar a correr o no si no tenemos esta conciencia, de las perspectivas de género. Y también acompañar desde nuestro rol adulto-adulto y cada cual dentro de sus prácticas diarias a estas infancias y adolescencias para tener un mayor registro y conciencia de las situaciones. La otra gran pata de la Dirección de la Mujer es la gerencia de trata. Contamos con la gerencia de trata que se dedica a trabajar en allanamientos, también cuenta con un refugio, también hace difusión, capacitaciones, talleres, sensibilización, hace eventos de difusión de esta información. Entonces quizás pensábamos como interrogante para que el colectivo y los eventos que sucedan nos permitan seguir actualizando nuestras nociones, ¿no? Los conceptos, las realidades, las personas somos dinámicas, estamos en un constante movimiento y eso implica que debemos seguir dando cuenta de situaciones reales que pasan. Y hoy la violencia digital es una de las más altas. Espero que haya servido. Muchas gracias. Gracias, Laura. Creo que nos da un pantallazo de cómo se pueden generar diversas políticas públicas en pos de la protección de derechos. Y son todos insumos que podemos conocer desde la escuela para poder también orientar a nuestros estudiantes ante una situación. Hago quizás un pedido leyendo los chats. Si hay la gente que está viendo, hay música de fondo y muchos plantean que se le está complicando seguir porque hay como música de fondo. Si eso se puede cambiar, ahí en el fondo agradecemos mil. Así todos los que están viendo las diversas provincias que van escribiendo pueden seguirnos mejor. Seguimos con el segundo momento que tiene que ver con la gestión institucional y acá contamos y me pararía para presentarlo al licenciado profesor Adrián Masuglia, que es licenciado en Ciencias de la Educación, es profesor universitario, tengo un machete porque es muy extenso su currículum. Actualmente está haciendo una maestría en Políticas Públicas Educativas, es diplomado en Educación Sexual Integral, es especialista en investigación educativa, es profesor en enseñanza primaria y docente especializado en educación de adultos y adolescentes y actualmente se desempeña como coordinador de Educación Sexual Integral en el Ministerio de Educación de la Ciudad. Así que le pasamos la palabra mientras voy poniendo la presentación, soporte a esto. Todo tuyo, Adrián. Hola a todos, a todas. Un placer estar con ustedes. Gracias, Jackie, y a tu equipo por haberme convocado. Y digo gracias por haberme convocado no solo como coordinador general de Educación Sexual Integral, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación, sino porque vuelvo a encontrarme con una parte de mi corazoncito que está dedicada a la educación de adultos y adolescentes. Y esto que estoy diciendo no es menor. Siempre sostengo y voy a seguir sosteniendo que la educación de adultos y adolescentes debiera ser un faro para otras áreas en el cual alumbrarse y en el cual mirarse. Y fundamentalmente, respecto de la ESI,
todas y todos los que transitamos por los distintos niveles de la educación de adultos, en mi caso como maestro del ciclo muchos años y como profesor fundador de un CENS que fue hecho a pico y pala, ¿no? El CENS 67, acá Jorgito también éramos compañeros en aquellos inicios por los 90, donde los mismos profesores estábamos en esa comunidad bregando y peleando día a día para la instalación de un espacio que convocara. Desde la ESI, fundamentalmente, la convocatoria de hoy tiene que ver con la gestión institucional. No con el ABC de la ESI, ¿no? Porque si no tendríamos que hablar un montón y seguramente nos ocuparía más de una jornada. Porque además la ESI es un lugar complejo. Es un lugar complejo, es un lugar multidimensional, es un lugar incierto y es un lugar molesto, ¿sí? Molesto porque nos interpela, porque somos nosotros y nosotras las primeras puertas de entrada a la ESI, ¿no? Acá hay muchas colegas, compañeros y compañeras, psicólogos y psicólogas, que saben muy bien que cuando uno no tiene un buen diálogo con su cuerpo y con su sexualidad, tampoco puede entender el cuerpo y la sexualidad de los otros. Y desde la escuela, lo mismo. Una escuela que históricamente construyó subjetividades, pero históricamente esas subjetividades se construyeron en función de los cuerpos, ¿no? En función de ser varón y de ser mujer. Históricamente la escuela construyó cuerpos y subjetividades y lo sigue haciendo. En tanto, nosotros y nosotras, los que defendemos y apostamos a la educación de adultos y adolescentes, sabemos fehacientemente que aún sin ley, todos y todas, desde hace muchísimos años, hacíamos ESI. Hacíamos ESI porque eran esos adolescentes, esos jóvenes que en aquellos tiempos se acercaban a las diferentes materias, no importa, en mi caso daba educación sexual, que la disfrazaba bajo educación para la salud, ¿no? Yo daba esa materia, pero la disfrazaba como educación sexual, para poder abarcar justamente esas temáticas que a los adolescentes y a los adultos los convocaban en un momento muy difícil como fue esa primer pandemia del VIH-Sida, ¿no? Donde sabemos que muchos de nuestros y muchas de nuestros estudiantes eran el único lugar al que podían recurrir era la escuela. Y no teníamos ley y podíamos echar mano de un lado, de otro, algún programa, pero éramos nosotros y nosotras las que a pico y pala hacíamos ESI sin saber que lo estábamos haciendo. Pero podemos pasar una... Ahí está. La ESI en realidad tiene un contenido y la primera respuesta que se da ante algunas personas que se oponen a la ESI es decir, bueno, hay una ley y la ley hay que cumplirla. Como hay una ley, hacemos ESI. Y todos y todas sabemos que la respuesta de algunas familias y también de algunos estudiantes adultos es, bueno, profe, bueno, señor, también hay otras leyes que no se cumplen. Nosotros acá, como profesores, como directores, como gestionadores, si se quiere, de instituciones educativas que hacen ESI, tenemos que entender que la ESI, más que una ley, es una política pública. Es una política pública educativa enmarcada en otra política pública que un Estado educador en algún momento, hace 16 años, tanto de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay que saber también que simultáneamente se sancionaban ambas leyes, casi fueron en simultáneo. Tomó este reclamo social, esta demanda social, esta demanda de los colectivos LGBTQI+, esta demanda de las mujeres, ¿no? Me acuerdo del Ni Una Menos y de aquellas mujeres que se manifestaban en tanto abusos, en tanto maltratos y demás, y la hizo pública, ¿no? La tomó y entre mucho debate y mucha pelea, no fue sencillo,
ese Estado, ¿no? Tal como los dice Oslak y O'Donnell, ¿no? Digo, toma esa demanda social y la hace debate, y la transforma en debate. ¿Seguimos? Ahí está. Bien, obviamente que las políticas públicas, por supuesto, y mucho más, las políticas públicas ESI no son resultados de políticas lineales, ¿no? No es lo mismo que plantear un currículum o un diseño curricular que tenga que ver con prácticas del lenguaje o matemática. Digo, acá son procesos complejos, de mucha deliberación y realmente un campo en disputa, ¿no? Si hoy nos preguntamos, ¿quién sabe más de ESI que quién? ¿No? Porque vieron que hoy todo el mundo sabe de ESI y todo el mundo se agarra de la ESI y es probable que sí, pero hay que tener la humildad de entender que la ESI, por su carácter multidisciplinario, no se puede trabajar pensando en una respuesta unívoca. Digo, las respuestas que se dan desde la ESI son respuestas siempre institucionales. No es lo que a mí me parece. Porque algunos podrán ser especialistas en género, y los hay, en derechos, en psicología de la mujer, de la sexualidad. Otros serán especialistas en contenidos curriculares, que los hay muy buenos, y otros nos especializamos en la ESI como política pública. ¿Cómo hacer para traccionar la ESI al interior de nuestras instituciones? ¿Cómo hacer o cómo pensarnos, ¿no? Digo, más que pensar, pensarnos en estos contextos complejos en los que estamos viviendo. Entonces, una política pública tampoco es política pública si no se tiene en cuenta el impacto que tiene socialmente y la apropiación que tienen las escuelas. No es mágico esto, ¿eh? No es porque, digamos, vamos a hacer 10, 20 talleres de ESI, todo el mundo va a pensar en clave de ESI de un día para otro. Digo, no. La política pública es tal cuando uno siente que la sociedad a quien está dirigida, en este caso las instituciones que dirigimos, se apropian. Y la verdad que es un orgullo para nosotros como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para nosotros como Coordinación General de ESI, ver cómo en 4 años, pandemia de por medio, ¿no? Las escuelas se van apropiando cada vez más. ¿Qué falta? Obviamente que falta, mucho, mucho. Pero además falta porque la ESI está en permanente construcción. Digo, hoy lo que tenemos como debate, por ejemplo, hoy el gran debate son las niñeces y las adolescencias trans, por ejemplo, ¿no? Algo que por ahí son las demandas que más tenemos. Digo, hoy el debate es ese. Hace 4 o 5 años atrás debatíamos si el género, si el derecho, digo, y seguramente van a aparecer otros nuevos debates en torno a la ESI, porque la ESI es esto, movimiento permanente, o sea, nunca vamos a estar sabiendo todo, ni ninguno tiene, como me gusta decir a mí, la vaca atada al respecto. Podemos pasar a la que sea. Ahí está. Bien, pero ¿qué pasa con la educación de adultos, ¿no? Digo, y esto para que también nos valoremos, para que nos valoremos y valoremos el lugar de la educación del adulto y del adolescente. ¿Por qué? Porque como pasa en otras áreas, y escuchaba en el panel anterior, en el último panel que hablaban de lectoescritura y un poco también lo que traían las chicas de la Dirección de la Mujer, estamos pensando en instituciones donde tenemos puntos de partida diferentes, pero no solamente los pibes y las pibas. A ver, tenemos puntos de partida diferentes los adultos y las adultas de la escuela, ¿no? De las instituciones a las que pertenecemos. Entonces, si yo acá hago una pregunta ahora, por ejemplo, ¿qué significa la evaluación? Y hay 50 personas y voy a tener 50 definiciones de evaluación. Digo, bueno, con la ESI, ¿qué entendés vos por ESI y qué entendés vos por ESI? También voy a tener una cantidad dispar de opiniones. ¿Por qué es esto la ESI, no? Y además de que partimos de tenemos puntos de partida diferentes que tendrán que ver con nuestras biografías escolares y con nuestras biografías personales, ¿no? Y en función de lo que la escuela también construyó. Digo, insisto, esto no es menor.
no es menor pensar que la escuela históricamente construyó desde un lugar heteronormativo, desde un lugar machista, desde un lugar patriarcal, y hay miles de ejemplos que podemos dar, y en el aula, en las aulas se ven permanentemente. Pero además, estamos en presencia de biografías, si se quieren, escolares vulneradas. Los pibes y las pibas que se acercan a la educación de adultos y adolescentes ya llegaron pateados de una u otra forma por otras instancias de los sistemas educativos. Y a veces es duro decir esto, pero cuando llegan a la escuela de adultos ya tuvieron situaciones, además de vulnerabilidad, si queremos decir, si le queremos llamar educativa, ¿no? Hay algunas situaciones también que se presentan, que llegan a nuestras escuelas de adultos, que son producto de la vulnerabilidad que hay en el nivel, por ejemplo, primario, ¿no? Donde por ahí quienes quisieron ser quienes eran, quienes tenían una identidad de género diferente, tuvieron que padecer, y esto por ahí algunos y algunas de nosotras también, no estamos hablando de hoy solamente, ¿no? Dar examen, como a veces lo solemos decir, dar examen de lo que no éramos, ¿no? Había que ser y había que parecer, porque la escuela quería un modelo de varón y un modelo de mujer. Cuando uno no encajaba en ese modelo, sufría este bullying que en muchos casos terminaban en la deserción. Y en muchos casos esa deserción era absorbida por la educación del adulto y del adolescente. ¿Cómo no va a ser importante la ESI en adultos? Es el lugar ideal, es el lugar más, si se quiere, afectivo desde donde podemos trabajar estas cuestiones. Porque estas vulnerabilidades que tienen que ver con una escuela que no alojó en su momento, con una escuela común, pongo común entre comillas porque hay que ver qué entendemos por común, ¿no? Es otro debate, ¿qué es la escuela común y quiénes somos los comunes o no? Una escuela común que no dio respuestas, ¿no? Y que expulsó de alguna forma a quienes no entraban en esos cánones de varones y de mujeres. A veces la expulsó directamente y a veces no tuvieron ni la posibilidad de ingresar. Obviamente, acá Cristian hizo referencia a la comunidad trans, que la hubo y siempre, pero que estaban destinadas solamente esas comunidades a la prostitución y al trabajo, si se lo puede llamar trabajo, totalmente informal y a la muerte temprana, ¿no? Todos sabemos, y valga el reconocimiento para la comunidad trans, que forma parte, en gran parte, de nuestro alumnado en las escuelas de adultos. Y en todo caso, en muchos casos, y haciendo referencia también a lo que traían las chicas de la Dirección de la Mujer, con lazos parentales y familiares que fueron inestables o ausentes, como sabemos que pasa en educación. Entonces somos nosotros, los docentes, las docentes, los referentes adultos, ¿no? Aquellos que recibimos este primer diagnóstico que tuvieron ellos, este primer diagnóstico no solamente de una infección de transmisión sexual, sino también de un embarazo deseado, no deseado, pero somos nosotros. Y a la vez, docentes, como les decía, y estudiantes construidos, porque sí, estamos construidos en una misma sociedad. Muchos de nuestros estudiantes tienen nuestra edad, ¿sí? Y entonces también pasaron por las mismas situaciones que las que pasamos nosotros y nosotras. Algunos pudimos por ahí despuntar para otros lugares, transitar algunos espacios de formación, algunos colectivos y demás, y otros no, pero vivimos en la misma sociedad, con los mismos deseos y con las mismas preocupaciones. Esto no es menor tampoco, ¿no? Porque no estamos hablando de una generación de niños de nivel inicial, niños y niñas, o de nivel primario. Estamos hablando de estudiantes que compartieron una sociedad y una política, y políticas educativas también que nos implicaron a todos y todas. Y córtenme, si no, porque yo sigo hablando, ustedes saben que... Entonces quería tomar
digo, a Simons y Magdalene. A la escuela se le da palo y palo y palo y palo y palo. Y generalmente los pedagogos críticos, corriente por ahí en la cual me inscribo, ¿no? En algunas cuestiones, siempre sostuvieron que la escuela es el lugar del disciplinamiento, el lugar de vigilar y castigar, en sentido de Foucault, ¿no? Digo, y dale con eso. Yo me inscribo en esa, insisto, en esa postura. Soy muy crítico de las cuestiones por ahí escolares. Pero Simons y Magdalene tienen una obra que para mí es maravillosa y que tiene que ver con el reinventar la escuela, ¿no? Este concepto, y que la educación de adultos es el modelo de lo que plantea Simons y Magdalene. No hay que buscar modelos por ahí en otros lugares. Nosotros acá tenemos un modelo. Insisto, digo, en algunos lugares que la educación de adultos está tan bastardeada, si se quiere, yo creo que tendría que ser al revés. Esto lo digo como pedagogo. Creo que tendría que ser el faro en el que se miren otras áreas de aprendizaje. Ya lo dije 2 veces, y cuando yo digo las cosas 2 veces porque estoy muy convencido de eso, por el trato, por cómo nos vinculamos con los otros y las otras. Con los otros y las otras estudiantes y con las otros y las otras compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, digo, Simons y Magdalene vuelven a esta escuela, al concepto de escuela, al concepto de recreo, ¿no? Digo, la etimología escuela significa recreo. Digo, el recreo es el lugar que te saca, ¿no? Esta suspensión de la que hablan ellos, te suspende del tiempo común, si se quiere, o del tiempo social, por lo menos 2 horas, 3 horas en el caso de primaria, y 4 o 5 horas en el caso de un CENS, por ejemplo, te saca de ese medio complejo en el que estamos viviendo, ¿sí? Y entonces aparece el tiempo igualitario, ¿no? Ahí adentro somos todos iguales. Digo, y somos todos iguales, además tenemos la posibilidad en el área de adultos y adolescentes de compartir franja etaria muchas veces, ¿no? O sea, que pasamos por las mismas cosas en diferentes circunstancias. Y entonces, me parece que lo fundamental de todo esto es pensar, digo, a la ESI como ese espacio que te suspende, y que te suspende del afuera y que te genera en la institución la posibilidad de poder hacer intercambios que por otro lado no lo podríamos hacer. O sea, la ESI como el lugar del encuentro, la ESI como el lugar del derecho. Más allá de una ley, la escuela pública, tanto de gestión estatal como de gestión privada, es garante del Estado de Derecho. Acá no pasa por lo que pensemos cada uno de nosotros. Pasa por la función a la que estamos llamados, ¿no? Digo, y está expresado en todos los diseños curriculares de los distintos niveles del sistema. La escuela y la escuela de la Ciudad de Buenos Aires, como parte de un contexto también nacional, es garante, tiene que garantizar ese Estado de Derecho, independientemente de cuáles sean mis convicciones respecto de algunas temáticas complejas y molestas, como les dije, que nos atraviesan alrededor de la ESI. Y por último, la ESI como el lugar de lo público, ¿no? La ESI como un espacio que nos pone frente al otro y a la otra y nos hace saber que en un punto somos iguales, ¿no? Que somos iguales ante la ley. Ya está, una más y, no, bueno, la paso rápido esta porque quiero llegar a la otra. Somos nosotros, el equipo de conducción, los equipos de conducciones, los equipos de supervisores, quienes no solamente articulamos con la dirección de la mujer, con la dirección de convivencia en la diversidad, con los COE, bueno, no quiero nombrar a todos, digo, sino que además, y articulamos internamente en su carácter transversal, ¿no?, que tiene la ESI, sino que además somos los que facilitamos, y no lo puse acá, pero también a veces obstaculizamos el trabajo con la ESI en las escuelas, ¿no? Digo, porque a veces se obstaculiza no solo desde lo que uno por ahí dice, sino también de lo que no se dice, ¿no? Aquello, el currículum nulo, el currículum oculto. Y por último, para ir
había mucho más, pero no importa. Yo sabía que me iba a pasar esto, ya me conocen. Jorge, cuando hacía la presentación, dijiste una definición aceptable, clásica, que también está dentro de la normativa del gobierno de la ciudad, que para el gobierno de la ciudad como política pública también vale decir que es una de las líneas prioritarias, ¿sí? Una de las líneas prioritarias para el gobierno de la ciudad es justamente la implementación, facilitando la apropiación de la ESI en las instituciones. Pero ampliando este concepto de ESI como un concepto ampliado en tanto dimensión, ejes, como lo queramos llamar, hay 5 aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, esto no lo tengo que decir para educación del adulto porque chapó, ¿no? En la educación del adulto, valorar la afectividad es la clave, ¿no? Y todos y todas las que estamos acá y trabajamos en escuela de adultos sabemos que es lo que nos mueve permanentemente. Respetar la diversidad, en tanto superar esta idea de la tolerancia, ¿no? Yo no te tolero, no es que me la banco porque soy el maestro o porque soy el profesor de adultos. Yo entiendo que somos diversos y que todos y todas somos diversos. O sea, respetar la diversidad superando esta idea. Cuidar el cuerpo y la salud. Esto quiero hacer una mención especial con esto, porque vieron que somos un poco pendulares, ¿no? Cuando aplicamos nuevas políticas públicas y nos vamos por ahí de un extremo a otro. La ESI no es solo el modelo biológico, que seguramente ustedes ya conocerán o habrán tenido alguna formación y demás, pero tampoco es solo género y derechos. Digo ¿por qué esto? Porque en nombre de algunas otras cuestiones que incluye la ESI, que son importantes tenerla en cuenta, hay que volver a este eje, hay que volver al cuidado del cuerpo y la salud. No está mal que sigamos en las clases hablando del uso del preservativo, que sigamos hablando del campo de látex. Saben ustedes que el Ministerio tanto de Salud de la ciudad como de la Nación están detectando que enfermedades que no era que estaban en vías de extinción, pero casi estaban controladas, como la gonorrea, la sífilis y la hemorragia, más allá del VIH, ¿no? Están empezando a recrudecer y en adolescentes de edades tempranas, ¿no? Porque tienen una concepción del uso del preservativo solo para evitar el embarazo, entre otras cosas, ¿no? Las investigaciones. Entonces, ojo con esto, a los profesores que fundamentalmente esto sí tiene que ver con lo biológico y con educación para la salud y demás. Estaría bueno que se refuerce esto también en el CENS y en las escuelas primarias. Ejercer nuestros derechos también tiene que ver con la ESI, ¿no? Todos sabemos que con la ley de ESI vinieron otros derechos, ¿sí? Como la ley del matrimonio igualitario. También tenemos muchos y muchas estudiantes que vienen con estas nuevas modalidades de concepción de familia, la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, la ley de identidad de género, que tendríamos que tenerla debajo del vidrio de la dirección, ¿no? Me parece que es la ley un poco que es el paraguas que nos viene a completar esa ley nacional o de la ciudad de lo único que nos agarramos. Y por último, reconocer la perspectiva de género. Y voy a cortar acá, tenía para seguir hablando de cómo reconocer la perspectiva de género o con qué elementos, había traído, perdón. Pero bueno, no. Sé que tenemos que respetar el lugar de las compañeras y compañeros, así que será para otra oportunidad que no va a faltar, ¿eh? Sí. Gracias, gente. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Adrián. Seguramente en la instancia de intercambio, todo lo que quede pendiente se puede conversar ahí y surgir alguna pregunta. Queda entonces la tercera exposición, que tiene que ver con la experiencia del CEN 64, más articulada con la Universidad de Buenos Aires y articulada con el Servicio Social del Hospital Santo Yani. Así que paso a presentar al resto del panel. Contamos con la presencia de María Elena Tonsky, que es profesora en Ciencias de la Educación, profesora jubilada de Filosofía y Psicología en CENS,
y ex directora del CEN 64 del 2019 al 2022, así que recientemente. Andrea Babini, profesora de enseñanza media y superior en letras, licenciada en letras, docente de lengua y literatura y referente de ESI en el CEN 64, que cada institución tiene sus referentes ESI, su equipo que profundiza la temática. Por parte de la Universidad de Buenos Aires contamos con la presencia de Claudia Glass, que es licenciada en Psicología por parte de la UBA, diplomada en ESI de Filosofía y Letras, diplomada en ESI de la UMED, maestranda de Psicología Educacional UBA y docente de la Facultad de Psicología UBA. Y por parte del Hospital Santoyani y del Servicio Social contamos con la presencia de Araceli Botana y María Soledad Menta, ambas licenciadas en Trabajo Social. Así que les paso la palabra a quien quiera arrancar. Bueno, primero, gracias por habernos dado el espacio. Soy profesora y estoy acostumbrada a entrar a un aula donde tengo algunos alumnos y disfrutamos de aprender juntos. Esto es muy distinto. Así que, bueno, sepan disculpar los nervios y la ansiedad que compartimos con Claudia y con Andrea. Bueno, quería, para empezar, citar del documento Puertas de Entrada a la ESI y la Vuelta a la Escuela del Instituto Nacional de Formación Docente, un breve texto. Cito: pensando en las nuevas situaciones que puedan presentarse, un recorrido indispensable para retomar será la restitución de la escuela como lugar y parte del sistema de protección de derechos, junto a otros organismos del barrio o la comunidad. Se impone desde luego la articulación inmediata y coordinada con los efectores de salud y con los equipos de orientación escolar para acordar los pasos a seguir, no solo ante posibles problemáticas que pudieran detectarse, sino también para pensar y diseñar en conjunto las nuevas modalidades de cuidado y de promoción de la salud, indefectiblemente a sostener de manera colectiva. Leo esto porque tiene mucho que ver con los proyectos que pusimos en marcha en el CEN 64. El primero de ellos, que se llevó adelante con una cátedra de la Facultad de Psicología de la UBA y que tenía que ver con abrir un espacio para pensar, para pensarnos, para reflexionar acerca de nuestras miradas y de nuestras prácticas institucionales y áulicas en relación a la ESI. A este desafío se sumó el de la pandemia, porque todo eso lo atravesamos durante la pandemia. El segundo proyecto es más nuevo, empezó en marzo de este año con el Hospital Santoyani, con el Departamento de Trabajo Social, y que tuvo que ver, o que tiene que ver, porque está en curso, con abrir un espacio sostenido de escucha y de acompañamiento, desde el cual poder dar cabida a las diversas complejidades de una persona adulta que ha decidido a la vez estudiar. Estos fueron los dos proyectos que se hicieron en el CEN 64, y cité lo que cité antes porque me parece importante que insistamos en el trabajo de ir tejiendo redes. Me parece que esa es la punta importante con la que nos tenemos que ir hoy. Trabajar tejiendo redes multiplica las posibilidades, multiplica las oportunidades. Y entonces, bueno, ahora lo que va a ser interesante es meternos en lo que fue la experiencia. Va primero a hablar Claudia por la UBA y por la experiencia que hicimos con ellos. Recordar, por favor, que quienes quieren hacer preguntas de alguna de las alocuciones o lo que están escuchando, recuerden, papelito, levantan e inmediatamente alguien va y lo hace, mismo lo que están viendo por internet en el chat. ¿Sí? Tomo ese espacio publicitario. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a la organización del Congreso y del panel por hacernos parte de este primer panel de ESI, que es histórico en el Congreso y que seguramente va a abrir a muchos más, porque esta modalidad tiene la ESI en crecimiento, lentamente pero está creciendo. Y agradecer también al CENS, con quien estuvimos trabajando durante todo el periodo de la pandemia, en 2 años muy desafiantes, en un ida y vuelta permanente de crecimiento y aprendizaje mutuo. La experiencia que traemos para compartir con ustedes es un trabajo que hicimos en conjunto entre la práctica de investigación en psicología educacional,
psicólogos y su participación en comunidades de práctica y aprendizaje situado, y el CENS 64. Todo el trabajo lo pensamos desde dos enfoques: la investigación, acción, participación, tomando como unidad dialéctica la teoría y la práctica juntas, y también desde la teoría sociohistórica y la psicología cultural, pensando en la co-construcción permanente y constante entre investigadores y docentes. Bueno, como ya saben, participaron la directora, los docentes, las docentes del CENS, también quienes éramos docentes de la práctica, y participaron estudiantes psicólogas en formación. Nos enfocamos en tres aspectos fundamentales. Primero, la retroalimentación permanente entre investigadores y la escuela para ir diseñando cada etapa, buscando potenciar aquello que podía desarrollarse para la implementación de la ESI, es decir, buscando de alguna manera hacer crecer las potencialidades, que encontrábamos y muchas. En segundo lugar, conocer y acompañar los procesos de cambio cognitivo y de desarmado de mandatos socioculturales de los docentes y las docentes que implica la implementación de la ESI. Y también conocer y acompañar el armado de redes entre docentes, también incipientes, y entre la escuela y otras instituciones. Tomamos este proceso de aprendizaje colectivo desde las dimensiones cognitivas, es decir, desde el acceso, por ejemplo, a la información, pero también desde lo afectivo y desde el desarrollo de las competencias emocionales, como el respeto a todas las diversidades, valorizándolas, y también la expresión de los sentimientos, así como también la dimensión del saber hacer para poder traducir estos cambios en conductas concretas. Y como tercer aspecto fuerte fue la reflexión para la acción, para poder trabajar la ESI en su especificidad para esta escuela y para esta modalidad. Bueno, el 2020 nos encontró obligándonos a adaptar todo lo que habíamos pensado en el 2019 como proyecto, adaptándonos a la virtualidad, y esta frase, no sé, el no saber qué hacer, nos obligó también a construir nuevas formas de hacer escuela, de hacer universidad, dando lugar a modos impensados de trabajo. Comenzamos en el 2019, en noviembre, acercándonos al CENS, una institución que nos recomendó una colega mía de Adultos 2000 como una institución interesada en trabajar la ESI. Bueno, y lo primero que empezamos a relevar fue el estado de situación de la ESI en la modalidad de educación de jóvenes y adultos, que ya lo explicó Adrián Mazzuglia recién, ¿sí? Donde encontramos que no había materiales sobre ESI para la modalidad específicos y que reconozcan la especificidad de esta población. Tampoco encontramos una formación masiva docente y no encontramos que se aborden por esto mismo materiales que tomen la ESI en la vejez, en distintas etapas vitales, en la menopausia, en el puerperio, la diversidad sexual después de la adolescencia y de la primera juventud, los distintos modos de crianza, las maternidades y paternidades posteriores a la adolescencia, las abuelidades. A partir de esto empezamos a pensar cómo podíamos hacer para que pueda existir una ESI que no sea compensatoria, que no siga los modelos compensatorios que caracterizaron históricamente a la modalidad, que transite todas las etapas vitales, que garantice derechos, que arme redes para garantizar esos derechos y que transmita una concepción positiva de la sexualidad. Como ya sabemos, las prácticas docentes transmiten las propias visiones y valoraciones vinculadas a la sexualidad, y por esto decidimos empezar por trabajar con los docentes para poder investigar e intervenir con ellos y con ellas, no sobre ellos y sobre ellas, tomando esta puerta de entrada de la ESI, que es la autorreflexión, previa al trabajo con la ESI, pero también constante, para que la educación sexual sea integral y no quede un poco obstaculizada por las barreras subjetivas
que tenemos los docentes y las docentes, como todas las personas, a la hora de abordar la ESI, necesitamos esta autorreflexión. Bueno, estas son algunas imágenes que trajimos de los talleres virtuales, ¿sí?, que los organizamos en los espacios de mejora institucional que se continuaron haciendo durante la pandemia y en otros espacios que dispuso el CENS. Hicimos 2 etapas. La primera etapa fue 2019 con este encuentro en una EMI, donde llevamos un cuestionario breve que nos permitió hacer un diagnóstico y conocer acerca de la demanda de herramientas para trabajar la ESI por parte de los docentes y las docentes, y encontrar también que había poca formación en ESI, y empezar a diseñar lo que íbamos a hacer en el 2020. 2020 llevamos el cuestionario sobre las prácticas y a partir de ahí desarrollamos los 3 talleres virtuales, pensando actividades para implementar recursos orientados a indagar acerca de las perspectivas docentes, identificar obstáculos y resistencias, pero también identificar potencialidades, poder ampliar los modos de intervención. También las estudiantes de ese primer cuatrimestre fueron haciendo una devolución a la escuela como intercambio reflexivo. Durante el primer taller, acá vemos algunas imágenes que nos quedaron de esos hermosos encuentros virtuales. Empezamos por implementar este cuestionario, por un momento de autorreflexión sobre la educación sexual recibida con los docentes y las docentes, y nos enfocamos en la definición de la sexualidad como integral, las puertas de entrada, los ejes, lo que podemos llamar como el ABC de la ESI, para establecer un lenguaje común. Y hablamos de la transversalidad desde lo pedagógico, atravesando los contenidos y toda la vida institucional. En el segundo taller, ya con los resultados del cuestionario, trabajamos con la metodología de espejo. Esto viene del laboratorio de cambios desarrollado por Engström, que es un investigador finlandés, acerca del aprendizaje colectivo y expansivo, donde lo que hicimos simplemente fue poder organizar debates a partir de las intervenciones que más aparecían y poder contrastarlas, compararlas y pensar cómo ampliarlas a partir del corpus de conocimiento de la ESI y las guías para la intervención en situaciones educativas complejas, entre otros materiales. Lo que encontramos fueron intervenciones más bien reactivas en las situaciones que irrumpían, ¿sí?, en conflictos, en cuestiones relacionadas con la diversidad sexual, pero también en conflictos de convivencia de diversa índole, con poca historización y bastante individuales. Así que lo que fuimos trabajando fue la posibilidad de darle más potencia a esas mismas intervenciones, ampliarlas a grupales, a institucionales, tomando en cuenta su historicidad, su antes, su durante, su después, y jerarquizar aquello que aparecía como la herramienta más mencionada en las intervenciones, que era la palabra, el diálogo, la escucha, y la valoración de la afectividad que aparecía todo el tiempo en el discurso y en las prácticas docentes. Bueno, trabajamos en darle la jerarquía y el valor que tiene que tener y que conozcan esas enormes herramientas que tenían, aunque a veces nos decían que sentían que no tenían ninguna herramienta. El tercer taller, a partir de los resultados de cuestionarios y los debates, en una retroalimentación permanente con las estudiantes también de la práctica, diseñamos un Padlet con materiales para regalar al CENS, para que puedan tener en un mismo lugar las normativas, algunos recursos que nos parecía que podían servir para trabajar en esta modalidad, y los recursos que habíamos trabajado en los talleres para que los puedan tener a la mano. Y trabajamos con un juego en línea, el juego de las etiquetas, que es del Manual de Experiencias para Armar del Ministerio de Salud, que sirve para poder reflexionar y conocer acerca de la diversidad sexual en la escuela. Elegimos hacer un juego porque nos parecía importante dar lugar a la posibilidad de aprender para los docentes y las docentes, sin presiones, pudiendo equivocarse o confundirse y reírse incluso de eso, y tener un espacio donde trabajar la ley de identidad de género
pero primero pudiendo haber compartido qué estaba pasando, ¿no?, con respecto a los conocimientos que se tenían y que no se tenían, y las preocupaciones también que aparecían en relación con la temática. En el 2021 implementamos, ya no estábamos en situación de cuarentena y de pandemia, y el CENS estaba volviendo a la presencialidad y en una situación todavía más desafiante. Así que lo que decidimos hacer fue hacer cuestionarios individuales a docentes que habían participado de la experiencia para poder encontrar qué cambios podíamos encontrar posteriores a esta experiencia. Encontramos cambios muy importantes, encontramos cambios en la conceptualización y el abordaje de las situaciones relacionadas con la diversidad sexogenérica, encontramos que había cambiado la preocupación de decir reiteradas veces, ¿no? No sabíamos cómo nombrarlo, no sabíamos cómo nombrar a ese estudiante trans, a esa estudiante trans, a una preocupación sostenida por cómo podemos sostener esa trayectoria educativa. Se había corrido el eje, digamos, ¿no? Ya conociendo la ley de identidad de género, ya no era tan importante como nombrar, porque ya se sabía cómo nombrar, de acuerdo a cómo se autopercibe la persona y nos lo pide. Se revalorizaron los espacios de tutoría como encuentros entre docentes y estudiantes para un trabajo transversal con la ESI a partir de sus planteos. Se fortaleció el rol de referentes de ESI y se fortaleció el abordaje colectivo de las situaciones problemáticas. En el 2022, con motivo de escribir para este congreso, nos volvimos a contactar con María Elena y con el CENS, y seguimos encontrando cambios significativos y muy potentes, porque nos contaron que comenzaron a hacer un trabajo interinstitucional con el Hospital Santoyani para abordar consumos problemáticos, violencia de género, entre otras temáticas, también el acceso a recursos anticonceptivos, que habían logrado también armar carteleras con información, por ejemplo. Así que bueno, ya llegando a las conclusiones, lo que me gustaría compartir es que creemos que se fortalecieron con estas prácticas de reflexión en, sobre y para la acción desde la escuela, que la escuela sea una zona de construcción de conocimientos y que se armen estrategias pedagógicas basadas en el cruce de fronteras. Esto quiere decir en que se arme un entramado con otras instituciones, para poder garantizar que haya una implementación de una ESI específica para la modalidad que pueda tener este entramado que sostiene derechos, ¿sí? También consideramos que se inició y se sostuvo y se sigue sosteniendo un aprendizaje colectivo expansivo. Esto quiere decir que se caracteriza porque se acepta el desafío desde la corresponsabilidad de toda la escuela de aprender sobre aquello que todavía no está, que estamos aprendiendo a medida que lo estamos construyendo a partir de la autoorganización, en redes de pequeños grupos que son innovadores y en redes también con otras instituciones para garantizar derechos. Bueno, traemos a Paulo Freire también, porque por supuesto que tiene que estar en este congreso, pero también para pensar el enfoque de la investigación, acción, participación como un enfoque indispensable también para poder pensar la implementación de la ESI en las escuelas de nuestra modalidad, en conjunto también con las universidades. Y le paso el micrófono a la experiencia del Santoyani. Bueno, buenas tardes. Nosotras no venimos a contar una experiencia exitosa y cerrada con el Hospital Santoyani, sino un proyecto que está en formación y que todavía necesita asentarse dentro de la escuela. Para contar un poco la emergencia de este proyecto, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes lidian cotidianamente con una serie de diversos problemas familiares, personales, laborales, económicos, al mismo tiempo que llevan adelante su escolaridad, que además muchas veces estuvo interrumpida durante varios años. En este contexto sabemos que su acceso a la salud es limitado
y pensamos por eso dar forma a un espacio mensual de consultoría en salud integral en conjunto con el Hospital Santoyani, que permita facilitar el acceso de nuestra población joven y adulta al sistema de salud y generar al mismo tiempo un espacio desde donde abordar temas de su interés. Para contar la experiencia en concreto, las licenciadas del hospital acá presentes vienen desarrollando actividades lúdicas con formato de taller, pensadas tanto para estudiantes como para docentes. Vamos a contar 2 de estos talleres. El primero que realizamos antes del receso invernal, que fue un taller que giró en torno a temas de salud, métodos anticonceptivos y derechos vinculados a la sexualidad. Y bueno, por medio de actividades lúdicas, los estudiantes recibieron información sobre estos temas y después pudimos presentar ante ellos y ellas el proyecto de consultoría. En principio el impacto fue positivo porque se acercaron a conversar una vez terminada la jornada, hicieron algunas preguntas, quisieron continuar la charla, lo que nos dio a entender que había un interés en esta propuesta. El segundo taller lo hicimos en agosto, fue un taller sobre consumo problemático de sustancias. También allí, a través de juegos, las y los estudiantes recibieron información sobre impactos negativos del consumo en la salud y compartieron estrategias de reducción de daños. Nuestra intención con estos talleres es que generen el lazo de confianza que les permita a nuestras y nuestros estudiantes habitar el espacio de consultoría. Disponemos para eso de la biblioteca de la escuela, que es un ambiente cerrado y cuidado. Y también queremos contar un poco cómo es nuestra escuela. Tenemos un sector donde permanentemente hay folletería sobre temas de salud sexual y allí habilitamos un buzón para que puedan depositar sugerencias, proponer temas que nos sirvan de insumo para preparar próximos talleres. También, como vimos en algunas de las imágenes, la escuela tiene una variada cantidad de carteleras que están dispuestas en paredes y pasillos que abordan distintas temáticas, por ejemplo, trabajo doméstico, violencia de género, maternidad, violencia obstétrica, desarrollo emocional, bueno, y varios, etcétera más, y que están allí propiciando también la reflexión de docentes y de estudiantes. Bueno, para ir cerrando mi parte, a nuestra tarea educativa en el aula se suma entonces la de fortalecer este espacio, fomentar la participación de estudiantes y de docentes y recabar inquietudes que sean acordes a las problemáticas y las dudas y cuestiones que necesite abordar el estudiantado de la escuela. Como dijimos al principio, es un espacio que está en construcción, que se empezó a gestar en marzo de este año en conjunto con toda la comunidad educativa, el equipo de orientación escolar y el servicio social del Hospital Santoyani, y bueno, irá tomando forma, contenido e identidad con el paso del tiempo. Muchas gracias. Paso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de ser breves y más. Hay un video, así que lo van a poder ver. Bueno, es una experiencia intersectorial que justamente busca favorecer la accesibilidad de los jóvenes y adultos al sistema de salud, ya sea desde lo material, porque estamos en un mismo área territorial, y también desde lo simbólico, la posibilidad de acercarnos todos al sistema de salud cuando lo necesitamos, poder generar consultas de manera oportuna, y para eso pensamos esta estrategia de acercar el hospital al CENS y entre todos poder construir este proyecto, que este recurso sea apropiado por toda la comunidad educativa y no simplemente que viene el hospital una vez al mes, sino que lo pensemos en conjunto. Y bueno, tiene como estas dos patas
la parte grupal desde lo lúdico y el espacio de consultoría individual, respetando la confidencialidad, donde se abren otros temas seguramente, y todo el trabajo que viene haciendo la institución con la cartelería, con los preservativos, todos los recursos que podamos ir intercambiando. Hablamos de algunas cuestiones que surgieron, ¿no? Bueno, surgieron ya algunas cuestiones por abordar, como el tema de la menopausia. Pensábamos en ampliarlo un poco más al tema del cuidado de la salud ginecológica. También, bueno, el tema de reducción de riesgos y daños en consumo, género. Bueno, hay un montón de cuestiones que interesan y que, bueno, las iremos abordando a medida que vayamos ya instalándonos y que ellos también se animen a acercarse a ese espacio de consultoría. ¿Algo más? No, el video, entonces. Bueno, pongamos la imagen a todo esto que estuvimos diciendo. Este es el momento donde puede fallar, todos cruzamos los dedos. Es este video. A cruzar los dedos. Bueno, nos quedan unos minutitos para preguntas. No hemos recepcionado, pero tengo un par en cartera. Si hay papelitos, es un buen momento. Ahí había un par de papelitos o comentarios. Mientras van buscando, yo hago la primera. Pienso usualmente en el acceso a la salud en general y la salud sexual en particular. La mujer es la que más accede y más interesada está en estos temas y el hombre es usualmente el más rezagado en lo que es buscar. Pregunto si eso se vio en el trabajo en la ESI, si los varones participantes participaban a la par que las chicas, y lo mismo en los espacios de consultoría. Si había algo de diferencia en ese sentido o el interés ante la temática era compartida. Pienso también en las temáticas que surgían de menopausia y cuestiones más donde quien va al consultorio y a hacer la consulta suele ser la mujer, a nivel estadístico. Si eso pasaba lo mismo en la ESI, y lo pienso a nivel consejería, escuela y todas las diversas políticas que lleva la elección de la mujer, ahí como aparece el varón en escena. Quien quiera arrancar. Quizás me dicen, no, de la misma manera, vale decirlo, pero... Los talleres en la consultoría, por ahora, fue como más un espacio posterior al taller, dar lugar a consultas individuales, pero en los talleres la participación fue más o menos igual, las dudas, o sea, no es que preguntaban menos los varones, no observamos eso.
puro prejuicio de mi parte. Bueno, no, lo que nos sucedió en los talleres con docentes en la virtualidad fue que hubo una abrumadora mayoría de docentes mujeres participando, fueron menos los varones y bueno, fue la situación con un docente varón el que se desconectó de la reunión virtual porque no, digamos, no acordaba con lo que estábamos planteando, o sea que tenía como bastante menos disposición al disenso, digamos, ¿no? De opiniones. Esa fue la experiencia en el trabajo con los docentes. Además de la experiencia de ustedes en el CENS, desde la Dirección de la Mujer, cuando trabajamos en los talleres, desde los distintos temas que abordamos, pasamos por todo, por suerte pasamos por un amplio abanico de puntos de vista y de criterios de todas las personas con las que participamos. En su mayoría, al principio, fueron más las mujeres las que por ahí contaban experiencias o tenían dudas o querían saber o necesitaban por ahí exponer algo de lo que les pasaba. Pero hoy, o en mi experiencia en los talleres y como profesional, también son los varones. Muchas veces cuando damos los talleres de violencia de género, era el colectivo de varones quienes se sentían por ahí como criticados o juzgados o como sintiendo que tienen que defenderse de algún posicionamiento o de algún juicio que quizás en ese taller sentían que recaían sobre ellos. Pero cuando abrimos esta posibilidad, abrir talleres pensando en las masculinidades, en los micromachismos, hoy nos encontramos con esta gran oportunidad tanto de hombres, varones, de todas las personas que formamos parte del taller, de conversar, de sacar a exponer su punto de vista. Y siempre intentamos que sea en un clima de respeto y de cuidado por todas estas ideas que las personas tenemos. Hoy creo que la participación está como más parejita. Sí, pará. Una cosita. No, una cosita yo quería agregar que me parece que uno de los factores que influyó también en esto que contaba con la participación de docentes varones fue que estábamos en el contexto de la virtualidad. Entonces, al no poder encontrarnos cara a cara y conversar, bueno, era más fácil ante el disenso desconectarse. Ahora estamos en otra situación y también este año se está trabajando muy fuertemente la temática de masculinidades y esto también permite que tanto docentes varones como mujeres trabajemos en conjunto. Una pregunta del público. Dice, en cuanto al acceso a la salud, ¿cuáles son las dificultades que con mayor frecuencia mencionaron los estudiantes de los CENS? Quizás podemos pensar de este CENS en particular, pero por su experiencia en territorio, ¿cuáles son esas dificultades que con mayor frecuencia aparecen vinculadas al tema acceso a la salud? Bueno, barreras de acceso a la salud y a la salud pública hay de todo tipo, geográficas, económicas, simbólicas. No es que se hayan señalado puntualmente una, a veces está también como este pensamiento de, bueno, yo me siento bien, no debo tener nada, y no existe el concepto de control de salud una vez al año, ginecológico, siempre enfocándose en el cuidado de los niños, bueno, que los chicos vayan al pediatra, pero no me ocupo de lo mío, y bueno, esas son cosas que uno observa en la práctica, digamos, del trabajo en salud, y que creo que en el ámbito educativo, no se escuchaba nada, en el ámbito educativo creo que también se puede observar. Me parece que la clave en el trabajo del 64 es generar climas que permitan que se vayan animando, se vayan compenetrando este proyecto y lo aprovechen, porque es una herramienta que juega para ellos, que juega para nosotros también, porque estar desde un posicionamiento más pleno, más integral, te hace estar mejor. Entonces, parte del trabajo, que inclusive por eso focalizamos al principio en el trabajo de taller, era para crear estos climas, este clima de confianza, este clima de conocimiento, este clima de establecer conexión entre los distintos miembros de la comunidad, y esto lleva mucho tiempo, o sea, no es que esto se resuelva con un taller o con una jornada ESI, esto es un trabajo que no se agota en la jornada ESI, ni se agota en el taller que hacemos o en el espacio de consultoría. Esto es algo que tiene que atravesar toda todo lo que se encara dentro de la escuela, ¿no? Entonces, por eso lo de las carteleras, o sea, todo tiene que decir, vale la pena hablar esto, vale la pena ponerlo sobre la mesa, hay que crearlo, y estamos en ese trabajo.
Hay un punto, y le pregunto a Adrián, que era muy interesante de tu presentación, de cómo se da o cómo se construye la simetría estudiante-docente, cuando quizás yo como docente soy más joven que el que tengo ahí y que tiene mucha más trayectoria de vida sexuada, adelante. Ahí, ¿cómo, desde tu experiencia y de tu laburo, cómo...? Sí, en principio me resultó gracioso el docente, gracioso y preocupante, pero el docente que se desconectó de la pantalla, pero también hay docentes que se desconectan en la misma escuela, ¿no? de las temáticas. Pero tenemos que entender algo también, que la ESI es una construcción colectiva y no tiene que ver solo con el querer, sino tiene que ver con el poder hacerlo. No todos y todas tenemos las mismas posibilidades, justamente por haber transitado distintos espacios. Y con esto de la experiencia sexual y reproductiva y de las generaciones, de los cambios generacionales, creo que un poco hice referencia, ¿no? Cuando en una escuela de adultos fundamentalmente, por ahí las experiencias que viven los estudiantes en muchos casos fueron experiencias que hemos vivido nosotros o nosotras, pero en muchos otros casos viven experiencias o naturalizan algunas experiencias que en algún punto tenemos que retomar este debate interno al interior de la escuela de adultos, ¿no? A través de las diferentes áreas o materias, desde este lugar transversal, porque hay muchas cosas que se naturalizan en relación a lo que es una experiencia sexual y que la verdad que siguen siendo cuestiones que se aprenden por fuera de la escuela. Por eso me parece que el CENS y la escuela de adultos es el espacio privilegiado para este tipo para desnaturalizar algunas cosas que están muy instaladas, ¿no? Ya sea porque sean cuestiones negativas o que atenten contra la salud sexual y reproductiva, como algunas cuestiones que tienen que ver con las expresiones, ¿no? De género y las desigualdades, ¿no? que existen al respecto. Quizás en esa línea retomar de cuando se trabajó la ley de identidad de género con los docentes, ¿fue porque surgió como dentro de las encuestas como tema? ¿De dónde surge iniciar por ahí quizás un trabajo? No iniciamos el trabajo por ahí, pero sí, en realidad lo terminamos. Sí, surgía cuando relataban intervenciones en relación a situaciones problemáticas, que eso era lo que les pedía el cuestionario, varias situaciones en relación a cuestiones de estudiantes trans que aparecía esta frase, no sabíamos cómo nombrarlo, no sabíamos cómo nombrarla, o nos habían contado la situación también de una estudiante trans que había tenido algunos momentos conflictivos con otros estudiantes que tenían actitudes de discriminación hacia ella, y bueno, abordamos estos emergentes. Por eso decidimos trabajar la ley de identidad de género, pero previo el juego para poner etiquetas jugando, ¿no? a estas figuras que aparecían en la pizarra, y poder conversar, porque una de las figuras era un varón trans, la otra era una mujer cis. ¿Qué quería decir eso? Y compartir también esto, que había quienes sabían y quienes no sabían. Nos pareció importante que haya ese espacio, porque lo que tiene la ESI es que a los docentes y a las docentes nos pone en un lugar de no saber, que es incómodo, muy incómodo. Entonces, sabiéndolo, quisimos que sea lo menos incómodo posible, pero no dejar de transitarlo. Es interesante porque la misma inquietud surge no solo a nivel del interior aula, sino toda la cuestión administrativa. Me acuerdo hace muchos años como Jackie fue una de las primeras en lograr el tema de, que el título respete la identidad de esa persona, aunque no haya habido el cambio registral correspondiente, ni bien surge la ley de identidad de género. Que muchas veces los docentes se lo preguntan dentro del aula, pero el equipo directivo es, a nivel administrativo, cómo pongo el calificador, cómo hago el título. Y nada, sí, sigue siendo un tema de inquietud, de pregunta, de incertidumbre, y está bueno poner palabra, y está bueno esto que traes, que a los docentes nos cuesta mucho bancarse ese lugar de incertidumbre y no saber, y poder lograrlo desde ahí.
Nos quedamos sin tiempo. Agradecemos que estén aquí, agradecemos que hayan estado con nosotros y nosotras en este panel. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estén aquí adelante con sus exposiciones. Y nos quedamos para el cierre. ¿Sí? Así que muchísimas gracias.